Los autores de la comunicación de fecha 21 de julio de 2004, con información complementaria fechada el 22 de noviembre y el 10 de diciembre de 2004, son el Centro de Intervención de Viena contra la Violencia Doméstica y la Asociación para el Acceso a la Justicia de las Mujeres, dos organizaciones con sede en Viena, Austria, que protegen y apoyan a las mujeres que son víctimas de la violencia por motivos de género. Los autores alegan que Fatma Yildirim, fallecida, ciudadana austríaca de origen turco, que había sido usuaria del Centro de Intervención de Viena contra la Violencia Doméstica, es víctima de una violación por el Estado, parte de los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Fatma Yildirim se casó el 24 de julio de 2001. A la fecha, tenía 2 hijos mayores de un matrimonio anterior y una hija con su entonces esposo. Irfan Yildirim había amenazado de muerte a Fatma durante una discusión en unas vacaciones a Turquía. Fatma no logra separarse, pues Irfan se niega y amenaza con hacerle daño a ella y a su hija. El 4 de agosto de 2003, luego de haberse marchado de su apartamento e irse a vivir con su hija mayor, Fatma regresa a la vivienda que compartía con Irfan para recuperar sus pertenencias. Ella creía que él se encontraría en su trabajo, pero Irfan llegó de improviso. Al ver a Fatma en el lugar, la agredió físicamente. Ella logra escapar, pero Irfan la amenaza de muerte nuevamente. Fatma denuncia en una primera instancia ante la policía su situación con Irfan. La policía toma su denuncia y emite una orden de expulsión contra Irfan. Ellos transmiten al fiscal de guardia de Viena la situación y piden que sea detenido. Sin embargo, la fiscalía rechaza esta solicitud. El 8 de agosto del 2003, Irfan aparece en el lugar de trabajo de Fatma y la acosa verbalmente. La policía fue contactada, sin embargo, a su llegada, Irfan se había marchado. Fatma decide poner una nueva denuncia contra Irfan luego de que la amenazara a ella y a su hijo. La policía se contactó con él por teléfono ese día. A pesar de denunciar ante las autoridades los dos casos, Irfan continúa acosando a Fatma en su lugar de trabajo. La policía toma medidas de precaución y procede a informar en 2 ocasiones a la fiscalía para tomar medidas cautelares contra Irfan. Sin embargo, la fiscalía rechaza en ambas instancias las solicitudes. El 1 de septiembre del 2003, Fatma habría presentado 4 denuncias formales contra Irfan ante la policía. Esta institución habría ofrecido medidas preventivas inmediatas para garantizar la seguridad de Fatma y sus hijos. Sin embargo, ninguna medida habría resultado efectiva para contener las acciones de Irfan contra la integridad de Fatma. El 1 de septiembre del 2003, el Tribunal del Distrito de Hernal se emitió en virtud del artículo 382b de la Ley de Ejecución de Sentencias una medida cautelar contra Irfan Yildirim a favor de Fatma Yildirim, valedera hasta que finalizara la tramitación del divorcio, y una medida cautelar válida por 3 meses a favor de Melissa, su hija. En virtud de la orden, se prohibía a Irfan Yildirim regresar al apartamento familiar y sus alrededores inmediatos, acudir al lugar de trabajo de Fatma Yildirim y reunirse o ponerse en contacto con Fatma Yildirim o Melissa. El 11 de septiembre de 2003, a las 22:50 horas aproximadamente, Irfan Yildirim siguió a Fatma Yildirim cuando se dirigía a casa desde su trabajo y la apuñaló hasta darle muerte en Hogedovgasse, cerca del apartamento familiar. Irfan Yildirim fue detenido cuando intentaba entrar en Bulgaria el 19 de septiembre de 2003. Fue declarado culpable del asesinato de Fatma Yildirim y se encuentra cumpliendo condena de cadena perpetua. Contamos hoy su historia porque Fatma Yildirim no puede. Austria es una república federal parlamentaria de Europa Central. Tiene una población aproximada de 9 millones de habitantes y su idioma oficial es el alemán. Como varios países europeos, Austria se encuentra adelantando distintos proyectos encaminados a una reconciliación con los asuntos internos de género. Por consiguiente, según las Naciones Unidas, Austria se encuentra dentro de los países con menor índice de brecha salarial entre géneros. Igualmente, adelantan distintos proyectos como la ley de paridad o el reconocimiento de un tercer género para los documentos de identidad oficiales. En el caso de Fatma, es necesario resaltar su origen étnico. Dentro de la cultura turca existen algunas vertientes generalmente asociadas al Islam en las que la mujer es percibida como un complemento casi accesorio del hombre. En este sentido, se explica que dada la cercanía cultural con Turquía de ambos, Irfan y Fatma, Irfan se manifestara de la forma que lo hace. Su visión de la mujer, desde una perspectiva patriarcal, estaría influenciada por las creencias de propiedad y sumisión que, desde esta religión, se le habrían impartido. Es importante mencionar también que, dado su condición de inmigrante, Irfan dependía completamente
inmediatamente de Fatma para poder continuar su residencia sin problemas en Austria, de manera que, al ella dejarlo, las posibilidades de que Irfan fuera deportado nuevamente a Turquía serían cada vez más amplias. Por otra parte, la actitud de Irfan es enteramente patriarcal. Por sus acciones, él considera a Fatma como un objeto de su propiedad. Así, él sería el encargado de decidir por ella. Por tal motivo, sus respuestas violentas son un mecanismo usado por él para restablecer el orden y las relaciones de poder en su relación. Si Fatma decide dejarlo, él acude a la intimidación y a las amenazas de muerte, tanto suya como de Fatma o sus hijos, para garantizar la sumisión de Fatma hacia él. En otras palabras, si ella lo dejara, sería su culpa cualquier acción que Irfan haga. Por el contrario, si se queda callada y sumisa, él no tendría que recurrir a la violencia física o verbal. Así, Irfan logra mantener un control sobre Fatma. Sin embargo, tan pronto ella adelanta procesos oficiales para alejarse y dejarlo, las acciones de Irfan se hacen cada vez más intensas, hasta el punto que concilia que matarla es la mejor opción para poder evitar que lo deje. La concepción que Irfan construye alrededor de Fatma está basada en la propiedad que él supuestamente ejercía sobre ella. Tan pronto las intenciones de Fatma de dejarlo se hacen más intensas, Irfan amenaza con quitarse la vida, hasta incluso amenazar a Fatma y a sus hijos. Esto significaría que si Fatma, en su ejercicio de libertad para elegir pareja, decide acabar con su relación, Irfan no se lo permitiría, prefiriendo incluso la muerte de alguno de los dos antes que permitirle tomar una decisión. Por otra parte, según los relatos, Irfan mostraba una actitud intimidante y agresiva cuando se dirigía hacia ella. Esto sería una forma más para demostrar su poder ante ella, haciéndola sentirse inferior e impotente ante su presencia, causándole además miedo de estar cerca de él o incluso miedo de estar lejos. Al respecto, Rita Segato reflexiona sobre estos comportamientos donde la mujer es percibida como un complemento material del hombre. Ella comenta que la mujer es, en este sentido, una posición híbrida, un anfibio del orden de estatus y del orden del contrato, con una inserción doble en el sistema total de relaciones. Entonces, Irfan estaría ejerciendo violencia hacia Fatma, al negarle en primer lugar la posibilidad de dejarlo si lo desea, y en segundo lugar, al atentar contra su paz mental y su integridad física, agrediéndola física y verbalmente en repetidas ocasiones, tanto en sitios públicos como en su intimidad. Fatma habría sido negada su derecho a la integridad física y mental. Física por las repetidas agresiones que su victimario presentó contra ella, como los ataques que recibió en su apartamento hasta las agresiones que causaron su muerte. Mental, porque el acoso que recibía por parte de Irfan en su lugar de vivienda o de trabajo no le permitían llevar una vida tranquila, al contrario, generaban en ella una sensación constante de inseguridad. Fatma es a su vez negada de un derecho fundamental, el derecho a la vida. Irfan es quien directamente atenta contra este derecho, al agredir físicamente a Fatma causándole a su vez su muerte. Sin embargo, la Fiscalía de Viena, quien en varias ocasiones se negó a tomar medidas cautelares contra el asesino de Fatma, es igualmente responsable de este acto. Su fallo como institución permitió que el agresor estuviera libre al momento de causar la muerte de Fatma. En ese orden de ideas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estipula en su Recomendación General número 19 sobre la violencia contra la mujer que, en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Así pues, el Estado, Austria, sería en parte responsable del asesinato de Fatma Yildirim, al no responder oportunamente a las solicitudes de detención contra Irfan y de protección para Fatma. Al contrario, habría operado en favor de Irfan, prevaleciendo sus intereses antes que garantizar la seguridad y los derechos de Fatma Yildirim.